Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y estamos estudiando hoy el libro Buscando a Dios. Y vamos en la página 107 del Buscando a Dios. Vamos en el párrafo cuarto, la falacia y la fuerza bruta juntas. Esto es con respecto a la creación de la religión católica, apostólica y romana. Aquí estamos estudiando cómo Manuel I fundó esa religión y cómo nos encontramos hoy día, que se busca en internet y el creador de la religión católica según el internet es Jesús. Pero el Maestro Jesús no fundó ninguna religión. Vino a destruirlas, a que los hombres se olvidaran de las religiones. A eso fue que vino. Pero miramos de frente que los sacerdotes de aquella época le hicieron frente al Maestro Jesús y pudieron más los sacerdotes, pudo más la mentira que la verdad. Pero lógicamente que ellos triunfaron de esa forma en lo material, pero en lo espiritual están quebrados totalmente, porque ya esa religión espiritualmente ya murió al haberla enterrado el Maestro en el juicio de mayoría, las religiones con la cruz y el Cristo. Ahí ya materialmente, espiritualmente ya muere. Falta en lo material, pero porque los hombres todavía encarnamos y se nos olvida lo que sabemos en espíritu. ¿Sí? Entonces nuestros padres nos llevan a las religiones, a cualquiera, porque si una persona es testigo de Jehová, lleva a sus hijos a testigo de Jehová. O si depende de la religión que sea. Allá van sus hijos y lógicamente que ellos tampoco duran toda la vida porque se salen. Pero realmente esa religión católica, apostólica y romana ha sido la más mala que hemos podido tener. ¿Sí? La más asesina, la más mentirosa, la más de todo. Entonces, no tiene nada de moral que enseñar esta religión. Entonces, bueno, aquí vamos a estudiar párrafo cuarto. La falacia y la fuerza bruta juntas. Aquí con respecto al caramba. Bueno, ya sabemos que esta religión pues no tiene nada propio, ¿verdad? Porque todos los ritos y todo lo que ellos tienen fueron tomados de las religiones a quienes ellos les pidieron los documentos para unificar la religión, pero que realmente no la unificaron. Ellos hicieron su rancho aparte, como se dice, y entonces los otros que habían dado sus, sus papeles, todos los bienes que tenían en cuanto a la religión, todo lo que tenían escrito, y tampoco les devolvieron los papeles. La Iglesia Católica se quedó con todo eso. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, que realmente pues es muy difícil llegar a un entendimiento y comprender y lo que los hermanos que estudian que están dentro de esa religión,
pues realmente no han hecho conciencia de todo el mal que esa religión le ha hecho a la humanidad, porque eso es lo que hay que tomar conciencia, qué es lo que ella hizo o le hizo a la humanidad, ¿sí? Porque realmente eso es lo que nosotros debemos de analizar. Y por supuesto que como ella no hizo nada bueno, pues bueno, ¿para qué seguir una cosa que no sirve? Bueno, entonces aquí vamos a nuevamente a leer el capítulo. Párrafo cuarto, la falacia y la fuerza bruta juntas. Ya la Iglesia Católica ha tomado forma de Estado y tiene gobierno político que le asegura una vida como ha pretendido su pontífice jefe. Entra en un periodo de dominación y su primer acto de gobierno es monopolizar todos los cultos de las otras religiones de cuyas doctrinas forma una teología metafísica irracional y dogmática. Y esta será su constitución que antepone a todas las constituciones que las otras le entregan con buena fe al astuto Manuel I. De ellas sacaron y se copian. Ay, se me olvidó ponerme este aparato. De ellas sacaron y se apropiaron los sacramentos y los ritos y crearon dignidades aparatosas por ponerse en parangón con los más opulentos emperadores y reyes, a los que pronto ganaron por la astucia, la promesa y la intriga. Ay, en estos días he estado mal, amados hermanos, les cuento. Más estaban aún amenazados por un pueblo, el pueblo judío, que era celoso de su religión, sus ritos y se imponía a tener la mayor presentación en la religión universal, puesto que ella había sido la depositaria de la ley escrita porque llevaba el nombre y símbolo de Jacob, en lo cual ayudábale la fúlica y la Buda, porque tenían el Krishna, que era el Cristo, según su entender. Pero Manuel I sabía que el Cristo no era una persona, y sí un mito, y que Jesús solo recibió el nombre de Cristo por desprecio e irrisión, y por tanto no procedía a llamar cristiana a la religión que se establecía con carácter positivo. Pero la precisión de los cristianos de la primera iglesia fundada por Pablo, la indiferencia religiosa de Manuel I junto con la documentación
dada con el nombre de evangelios, haciéndolos convenir a periodo con las profecías del Antiguo Testamento, a los eternos secretos que desde Abraham decían tener los israelitas, que inconveniente, no tuvo inconveniente en formar el credo católico cristiano. Bueno, aquí pues nos deja el maestro, ¿verdad? Los secretos eternos que eran de Abraham era el testamento secreto de Abraham. Y lógicamente que otras cosas más había, ¿no? Pero el testamento secreto de Abraham era lo primordial, porque era la carta, digamos, la promesa de nuestro Padre, ¿sí? Con todos sus hijos de la tierra. Y ahí nos dice muchas cosas en el testamento, en ese testamento. Y bueno, estamos estudiando aquí el espiritismo en buscando a Dios. Pero en el próximo capítulo voy a leer el testamento secreto de Abraham. Para que tengamos, pues yo ya se le he leído varias veces, ¿verdad? Pero como está aquí insertado, entonces los conocimientos de Abraham, entonces vamos en el próximo. Como tomada por baluarte a Jesús, Cristo por irrisión compuso el nombre de Jesucristo, único Hijo de Dios, olvidando el por qué Jesús tomó aquel nombre en justicia y cuya explicación dada por Juan Bautista dejó anotada ya la nueva iglesia en este artículo deja huérfana de padre a toda la humanidad. Entonces, verdaderamente, ¿hasta dónde llegó la religión católica? Porque hay una parte, amados hermanos, que ellos se dicen que son de derecho divino. Pero estudiando y analizando la cosa, ¿sí? Resulta que el único ser divino que existe en el universo es nuestro Padre Elohim. Y nosotros, todos los espíritus, somos sus hijos. Así sean los negros de hollín. Pero que Él los ama, igual que a todos sus hijos. Lo único que Él espera es que un día cambien y, y lleguen a Él. Entonces resulta que si los curas son de derecho divino, nosotros también. Todo eso hay que analizarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nuestro Padre Elohim es el único ser divino y nosotros somos sus hijos, pues somos de derecho divino. Somos de procedencia divina. Derecho o procedencia. Porque de allí salimos, del seno de nuestro Padre Creador. ¿Sí? Que en el universo se llama Elohim. Lo deja muy sentado el maestro. Entonces, no hay tal de que ellos sean más que nosotros. Porque realmente, si miramos la historia de los sacerdotes, ha sido la más terrible lucha encarnada con los seres en la tierra. Porque en primer lugar, dice el maestro que nosotros de este planeta somos los espíritus más rebeldes y recalcitrantes del universo.
En segundo lugar, se nos dieron estas religiones, sobre todo la católica, que es la más fiera de todas. Nomás en la Inquisición, ¿cuántos asesinatos hicieron? Entonces, y de esos asesinatos, de todos esos espíritus que fueron asesinos en la religión católica, ellos siguen sus asesinatos de una o de otra forma. Porque démonos cuenta de cuántos países han sido bombardeados. Y no una, sino varias veces. ¿Quiénes son los asesinos de estos hermanos? Pues los hermanos que han sido religiosos y todavía tienen su religiosidad pegada. Son los enemigos del pueblo. ¿Y cuánto cuesta a un pueblo rehabilitarse después de un bombardeo? Muchas cosas pasan, hambres, muertes, degeneración por todo, por falta de todo. ¿Y quiénes son los culpables? Los que bombardean los pueblos, los que hacen todos estos asesinatos. Entonces, de ahí que recordemos, amados hermanos, lo que encontró Sed, ¿sí?, en la religión. O Adán y Eva, pues. Las religiones, los religiosos de aquella época, tomaban a las mujeres más hermosas y cuando iban a hacer sus ritos de misa, sus ritos de lo que hacen, escogían la mujer más bonita y esa niña iba a morir. La cogían, la violaban, la mataban, se tomaban su sangre y quién sabe cuántas fechorías más harían. ¿Sí? Entonces, al ver a Adán y Eva aquello, ¿sí?, cuando nació su hijo, Sedi creció y él se hizo cargo de unir el pueblo, ay, ahora se me olvidó. Él era de raza guerrera. Bueno, no me acuerdo cómo es la historia, pero guerrera y sacerdotal, fue donde encarnó a Adán y Eva, ¿cierto? Y como su hijo Sed era su primer hijo, él hizo el trabajo para aquellas dos castas que habían, guerrera y sacerdotal, de enseñarles a matar un animal en lugar de una mujer y hacer zumo de frutas para beber en lugar de la sangre de la mujer. Fíjate que en la primera enseñanza del maestro juez fue la regeneración, empezar a regenerar al ser humano. Entonces, esos hermanos se han quedado sanguinarios porque los instintos más fieros son los más difíciles de educar. ¿Sí? Entonces, de ahí viene lo que nosotros llamamos la degeneración humana. No se regeneran aquellos hermanos. Y como han seguido y han podido y pudieron tener a su anchura porque tenían libertad, ¿sí? Porque nuestro Padre nos dio un libre albedrío, pero que no conocemos y lo tomamos mal. Creemos que somos libres de hacer las cosas más horrendas que podemos hacer y las hacemos. Y lógicamente que después el espíritu tiene que pagar todas esas consecuencias.
y las paga a través de sus encarnaciones, a través de sus materias que vienen imperfectas o vienen enfermedades graves. Todo esto ocurre por nosotros mismos. Entonces, miremos que el atraso es bárbaro, pero que realmente pues hasta un punto no se degenera el ser humano hasta que no, por lo menos nosotros ya pasamos el juicio de mayoría y todavía hay hermanos, si ya se hubiera terminado los negros de Ayón, si ya no existieran, no estaría pasando el mundo por lo que está pasando. Pero es que en el juicio de mayoría hay muchos que nos acogimos al ancla del maestro Javier y prometimos defender las doctrinas y comulgar con ellas. Pero como encarnamos se nos olvida. Pero nuestros guías y protectores nos ayudan. Lo que pasa es que a veces uno no entiende ni comprende, ¿sí? Entonces, vamos aquí entendiendo de que las ferocidades de los instintos son difíciles de arrancar, de educar. Y como nos quedamos amañados en esos horrores, nos gusta, nos fascina, ¿sí? O a muchos les gusta y les fascina porque a uno ya no, ya uno salió como se dice, salió del montón, aunque tenemos que tener en cuenta que esos instintos están vivos en nuestro ser, en nuestro alma y cuerpo, ¿sí? Pero que ya los hemos tratado, los hemos educado, y estamos así como estamos, porque tenemos que hacer una vida lo mejor que nosotros podamos, porque tenemos que progresar, seguir progresando. Abandonar aquellas antipatías, aquellos odios, todo lo que los prejuicios que hemos tenido que nos hacen mal, todo eso hay que ir sacando del alma, como se dice. Entonces, bueno, aquí vamos a seguir. Bueno, entonces con eso, ellos se denominan de derecho divino, ¿verdad? Entonces la humanidad queda, amén, porque no tenemos ningún derecho de nada, solamente ellos. Pero como vuelvo a decir, amados hermanos, todos tenemos y somos hijos de aquel ser divino. Por lo tanto, nuestro espíritu es eterno y coeterno con nuestro Padre Elohim hasta los infinidades del universo. Hubo un principio, el que Él nos sacó de su ser. Pero no va a haber un final porque Él es eterno y continuada, dice el maestro, que la vida es eterna y continuada. Entonces vamos a estar eternamente encarnando y desencarnando. Entonces podemos nosotros analizar todas estas cosas para bien de nosotros. Ajá. Y yo por lo menos digo, yo soy un espíritu, soy hija del Creador universal. ¿Sí? Y todos somos hijos de Él. Entonces, eso lo hace a uno potente, para uno poder separar de uno las cosas que a uno le hacen daño, ¿cierto? Porque ya sabemos que el creador del universo es luz, sabiduría y amor. Y así tenemos que ir aprendiendo los hijos de Él. Porque somos sus hijos y eternamente lo seremos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros podemos encontrar esa potencia
para poder, para poder eliminar muchas cosas. Sigo leyendo. Pero dejaré por ahora esta gravísima cuestión. Quiero guiar los hechos políticos y religiosos del nuevo Estado o Iglesia. El primer impulso que la nueva Iglesia fue de quitarse todas las trabas de las otras religiones, combatiendo con las mismas armas que estos le habían entregado. Pero estas armas no convencerían a sus enemigos porque eran su propia sangre y databan sus doctrinas de muy antiguo. Era pues necesario la espada y la unieron a la cruz, la cual fue concedida a los emperadores y reyes para remate de sus coronas, al propio tiempo que se les concedían títulos de príncipes de la iglesia y se les concedían absolutamente a la santa unción. De la iglesia que tenía en depósito, según los cánones y teologías hechas ya por esta religión, las gracias y dones del Dios para repartir. Vayamos viendo. Ganados así algunos reyes ilusos, ya disponía el pontífice de las armas de los reyes. Solo quedaba buscar si no lo había un motivo y si no fraguado, sino fraguado para dar intervención a las armas de los príncipes y reyes cristianos que aquel pontífice bendecía. En efecto, entre los judíos había uno y sabio e intransigente por su rectitud y decididamente defensor de la libertad predicada por Jesús y sus apóstoles, y se oponía y sublevaba al pueblo en contra de la presión que quería ejercer la nueva religión contra la judía. Entonces se integró contra el pueblo judío. Entonces se intrigó contra el pueblo judío y se excomulgó a aquel terrible enemigo que se llamaba Samuel Bexabé, el que al ver la injusticia iba de casa en casa y de pueblo en pueblo anunciando el peligro. Pero como la calumnia siempre deja algo y las religiones todas se habían atado de pies y manos en la alianza, no les era fácil defenderse. Y este pobre hombre desapareció de la vista de los que no lo oían. Y como pesaba entre él la calumnia de que había negado el agua a Jesús, a quien no había conocido en persona, puesto que vivió 250 años más tarde,
Pero como la iglesia había resucitado a Jesús y la iglesia necesitaba el agua del concurso de todas las religiones, y este personaje se oponía al derecho de supremacía que se abrogó desde la famosa alianza, la Iglesia Católica, en la que, según su expresión, vivía a Jesús en su seno. Negar obediencia y trabajar para que el pueblo judío no diera obediencia era negar el agua que esta iglesia necesitaba. Lanzó el anatema entre los cristianos contra aquel pueblo turbulento y celoso de su antigua religión. Se fraguaron absurdas leyendas y maldiciones tomadas precisamente de los libros de los judíos, en los cuales hay tantas lamentaciones y profecías de destrucción parabólicas. Desde entonces se ordenó en la opinión fanática y aquel hombre revolucionario y no encontró asilo en ninguna parte y se llamó y sigue llamándose el judío errante, alrededor del cual se han forjado las más absurdas historietas que causa dolor ver plumas de sabios forjando y enumerando hechos irracionales. ¿Pueden tanto los prejuicios? Poco más tarde se inician las cruzadas y Constantino, que fue el alma política de la alianza, arremete contra el pueblo judío y lo destruye. Es el primer hecho del estado político de calumnia y de intriga del gobierno de la Iglesia Católica. Vamos viendo, amados hermanos, lo terrible que es esta religión. Voy a hacer resaltar en honor de la justicia lo absurdo, arbitrario y criminal de este hecho. El Papa Manuel I, que ve la iglesia cristiana no tiene base porque han adulterado su principio y no se adhieren a la igualdad predicada por Jesús y reclama la ayuda de las otras religiones, las que por solidaridad y porque tenían conocimiento de las doctrinas de Jesús, que eran racionales y más progresivas, por más modernas que las suyas, le conceden su apoyo con sus ritos y cultos. Toma la Iglesia Católica toda la ley judía y a Jesús, hermano por sangre de los judíos, por baluarte, a su padre y madre, por mina de explotación, y todo esto destruyen su procedencia, la dispersan y siembran el odio contra aquel pueblo. Del que se quedan con todo su haber. Aquí hay una causa de latrocinio con abuso de confianza y de autoridad. Mayor abuso no creo puede haber otro caso en esta latente, perdurando el odio con el pueblo judío
al nombre cristiano que ha ocasionado la pérdida de tantos millones de vidas y sigue costando. Este hecho constituye la página más negra de la humanidad y de las religiones, pero como aún sigue esta iglesia diciendo que fuera de mí no hay salvación, y aún siguen muchas naciones atadas a su carro, y yo estudio en mi razón. Voy a seguirla escudriñando fríamente hasta un caso extremo. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, que realmente nosotros hemos sido engañados por esta religión. Toda la humanidad, y todos hemos sufrido sus cachetadas, como se dice, porque es que realmente la religión católica se burló de la humanidad. Y son muchos los causantes de estas cosas, porque realmente los que manejan esas religiones, ¿sí? Por lo menos a estas horas de la vida, sabemos que el Papa no existe, el papado es ficticio. Pero para ellos no, a ellos no les importa que sea ficticio, porque siguen nombrando papas, se muere el uno y nombran al otro, y eso que no se sabe si desencarnen normalmente, o sea que los hacen desencarnar. Eso es fatal, porque hay un libro que el maestro habla de todos los papas que han muerto. Hasta un papa le enterraron un clavo en la sien y lo mataron con haberle enterrado ese clavo. Son salvajes, no tienen sentimientos. Entonces, pues bueno, así como yo digo que los hermanos de cualquier lado que escuchen y que estudien y analicen, realmente se van a dar cuenta y van a descubrir que realmente no hay progreso en esa religión. Al contrario. Y eso que si descubren, si entran al Vaticano a escudriñar, quién sabe qué tantas cosas encontrarán por allá negativas. Eso es terrible. Entonces, bueno, se me viene en este momento un pensamiento. El Vaticano debe ser la habitación del infierno. La gloria para ellos y el infierno para los otros. Terrible. Terrible, porque vivir en un estado así, bueno, no sé cómo será el despertar del espíritu, pero realmente yo pienso y analizo que al ser todos hijos de nuestro Padre Elohim, pues pedir luz para esos hermanos que están todavía, ¿sí?, agarrados de lo negativo, y que lleguen a un punto de conciencia, ¿sí?, de que puedan ellos decir, bueno, yo ya estudié, ya razoné, ya miré, ya encontré, ¿sí?, y poder vislumbrar la luz, porque es algo tremendo el andar en tinieblas. Bueno, mis amados hermanos, yo los dejo. Me encantó estar con ustedes y ojalá
que podamos seguir escudriñando este libro, porque realmente, pues como estoy ahora nuevamente tomé, ¿sí?, los 2 libros que venía estudiando semanalmente. Entonces esta semana me tocaba ayer, pero ay no, Dios mío, colocar, hacer el video, pero no lo hice, pero bueno, lo estoy haciendo en este momento. Y bueno, ahí vamos estudiando poco a poco y entendiendo poco a poco lo que nos ha hecho sufrir, porque la religión nos dio un camino muy, muy adversario a lo que nosotros debíamos de haber hecho. Pero bueno, ya hemos salido y estamos en el camino recto, sí, estamos en el carro que debíamos de estar. Entonces, fue un placer estar con ustedes, amados hermanos, y bueno, seguiremos estudiando. Muchas gracias y feliz resto de día. Felicidades.